Y es interesante cómo el pasaje que hoy vamos a ver se encuentra en medio de guerra, en medio de persecuciones. Y cuando yo leía este pasaje, yo decía, ¿qué es lo que vio el autor del libro de Samuel para poner este pasaje aquí? Que nada, podríamos pensar que nada tiene que ver con la persecución que se tenía, porque si vemos el capítulo 22, 23 y 24, hoy vamos a ver el capítulo 25, pero capítulos anteriores, pura persecución, pura guerra. Y si vemos los versículos posteriores, 26 adelante, sigue la guerra. Y este pasaje está en medio, como si fuera un sándwich, en medio de esa persecución. La predicación de hoy le he titulado El carácter que agrada a Dios. Y vamos a ver tres personajes principales que nos revelan un carácter especial en medio de una circunstancia específica. El pasaje nos muestra tres personajes. El carácter de cada uno de ellos ante tal situación va a confirmar el control que Dios tiene sobre la vida de cada uno de ellos. De manera general, esta es la idea de lo que trata todo el pasaje del capítulo 1. Pero hacia nosotros, el pasaje nos va a enseñar cómo es que debemos reconocer con humildad que muchas veces actuamos como necios. Hoy vamos a ver la necedad de dos hombres. Al principio creemos que es solo la necedad de uno, pero vamos a ver cómo el pasaje nos revela que el carácter de estos dos hombres también fue necio. Esta historia debería de ser como un espejo para ti y para mí, hermano. Cuando estemos leyendo esta historia, pensemos en que tenemos un espejo y veamos de qué manera podemos reflejarnos y en quién nos reflejamos. ¿En David? ¿En Nabal? ¿O en Abigail? Y aunque pareciera que la enseñanza principal viene de Abigail en relación a su carácter, siendo una mujer, yo le invito a usted, varón, que nos identifiquemos aún con un carácter como el de Abigail. Pero también, hermana, es posible que usted se sienta identificada con el carácter de Nabal o incluso con el de David. Es interesante ver cómo esta historia está en medio de guerra. Así que es por eso que me di a la tarea de hacer tres apartados de todo el pasaje. Todo el capítulo 25 vamos a estarlo desarrollando. Y desarrollé el pasaje en estos tres apartados, identificando la personalidad de cada uno de ellos. El primer apartado vamos a ver del versículo 1 al verso 12. Cómo es que David envía un mensaje a Nabal y éste le responde. Si tiene usted manera de anotar, anote ahí. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, y este primer apartado del verso 1 al verso 12 nos va a hablar cómo es que David envía un mensaje a Nabal y éste le responde. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Si a alguien le hace falta una Biblia, voy a invitar a que nos apoyen. Levante su mano si alguien no tiene una Biblia. Vamos a estar leyendo mucho este capítulo y hay Biblias en la parte de atrás que nos pueden ayudar. Muy bien.
Primer libro de Samuel, capítulo 25. Ayúdenme, por favor, vamos a ir leyendo el pasaje. Dice el capítulo 25, verso 1. Murió Samuel y se juntó con todo Israel. Y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. El profeta que había ungido a David había muerto. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. De alguna manera el profeta era alguien de quien David se sentía protegido. Aún en medio de la persecución, cuando muere el profeta, David tuvo que salir huyendo porque Saúl lo venía persiguiendo, buscando su muerte. Y el verso 2 hace un giro completamente distinto. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Este pasaje nos muestra cómo el escritor quiere hacer enfáticamente que el hombre del que vamos a hablar era un hombre rico, el cual era rico y tenía 3 casas, 20 autos, una cuenta bancaria muy abultada. Y aconteció que estaba esquilando. Otras versiones de la Biblia dicen estaban trasquilando. Es lo mismo, la misma palabra, es pelar el cabello, el pelo de algún animal, en este caso de la oveja, quitarle el pelo de la oveja. Y para esto, en ese tiempo, se hacía una gran fiesta. El hombre que tenía mucho dinero traía a los esquiladores de fuera y les hacía una fiesta enorme, porque el hombre a través de eso iba a ganar muchísimo dinero, más de lo que tenía. Y dice el pasaje, estaba esquilando sus ovejas en Carmel, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y fíjese cómo el verso 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal. La palabra Nabal hace referencia en su idioma original a ser necio, a ser áspero, a ser insensato y a ser malvado en su proceder. Así que cada vez que usted escuche en esta reflexión la palabra Nabal, piense en su significado: necio, áspero, insensato y malvado de proceder. Y viene aquí lo contrario de su esposa, y Abigail. Y el autor del libro nos hace referencia a algunas características de Abigail. Era mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Este versículo nos hace referencia un poco de las características de este matrimonio, Nabal y Abigail, pero también nos hace referencia de dónde venía este hombre. Dice que pertenecía a la tribu de Caleb, que pertenecía al linaje de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Aquel hombre que había ido a Canaán a buscar junto con Josué y otros hombres, buscar si la tierra podía ser habitada. Y solamente ellos dos llegaron y dijeron: sí se puede habitar la tierra, hay gigantes, pero podemos con ellos. Y los otros dijeron: no, vamos a morir. Bueno, de ahí, de esa descendencia, había dicho de la tribu de Caleb, pero no era de la tribu, era de la descendencia de Caleb. Así que de ahí nacía, y parece que el autor, cuando dice pero el hombre era duro y de malas obras, como si dijera: y eso que era del linaje de Caleb. Dice: y era del linaje de Caleb. Qué triste que alguien de nuestra descendencia
Cuando una persona fue alguien de renombre y de bien para el Señor, haya alguien en la descendencia con estas características de Nabal. Y el verso 14 sigue hablando sobre este personaje. Dice que oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, saludadle en mi nombre y decidle así. Note una palabra que se repite 3 veces: sea paz a ti y paz a tu familia y a todos cuanto tienen. ¿Qué tenemos en esta escena? David había huido al desierto y en aquel lugar había pastores que estaban cuidando ovejas, pero David había protegido a esos pastores. David había cuidado de esos pastores. No sabemos si David conocía de quién eran esas ovejas. Seguramente sí. No sabemos si David lo había hecho con esa intención. Yo creo que sí. Fíjese lo que dice el verso 7. He sabido que tienes esquiladores, le dice David a sus hombres: vayan y entreguen este mensaje al hombre dueño de las ovejas. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. ¿Por qué le dice que habían venido en buen día? Porque estaban preparando la fiesta, estaban esquilando y estaban preparando la fiesta. Había alimento, había para tomar, había pan, había carne. Por eso David le dice a los hombres: vayan y díganle esto a Nabal. Y díganle: yo sé que es un buen día para venir a pedirte alimento. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. El verso 9, fíjese cómo concluye este pasaje, esta primera etapa. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, esperando una respuesta. Hasta aquí se termina ese mensaje que David había enviado a Nabal. Y estos 10 hombres que había mandado David, dice la palabra, que estaban esperando una respuesta de aquel hombre insensato. Vaya manera de responder. El verso 10. Y el necio, porque recuerde que eso quiere decir Nabal, y el necio respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Quién le dijo a Nabal que era hijo de Isaí? ¿Quién le dijo a Nabal? Más adelante vea cómo dice: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal conocía a David. La fama de David se había extendido por todo el reino. No era fácil hacer caso omiso a quien iba a ser el rey de Israel. Pero pareciera que Nabal era parte de esos súbditos de Saúl. Saúl aún tenía el control del reino. Saúl aún tenía el control de muchos hacendados. Recuerden lo que dice la palabra: era una hacienda y de mucho dinero. O Saúl había empoderado a Nabal, como hoy en la política. Algunos políticos empoderan a personas para hacerse ricos, o algunos ricos apoyan para que los políticos puedan desarrollar su actividad. No sé cuál sea esta situación de Nabal, pero Nabal conocía de David. Y no solo eso, pareciera que Nabal era súbdito de Saúl.
A lo largo de todo este pasaje vamos a ver la sombra de Saúl. No aparece hasta el último versículo el nombre de Saúl, pero durante toda la trayectoria pareciera que Saúl está presente por las decisiones que toma Nabal. No porque Saúl lo supiera, sino porque Nabal no estaba de acuerdo con David, pero sí con el rey Saúl. Y fíjese cómo contesta: ¿he de tomar yo ahora mi pan? Recuerde que estaban haciendo una fiesta Nabal. ¿He de tomar mi pan? ¿He de tomar mi agua? ¿He de tomar la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Verso 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Así termina este primer apartado. David manda un mensaje con sus siervos, con 10 de ellos. Estos varones llegan con Nabal, le dan el mensaje y Nabal dice no. Nabal había recibido la información de estos 10 hombres. Han cuidado a tus pastores, los han protegido, y no le importó a Nabal. Este último pasaje nos explica el gran peligro de la necedad y lo cerca que está, hermanos, que estamos cada uno de nosotros al caer en una necedad. Los necios como Nabal son egoístas, materialistas, insensibles a la necesidad de los demás. Nabal lo tenía todo y fue insensible a la necesidad que se estaba presentando por el ungido, nada más y nada menos, por el ungido del Señor. Su orgullo, su materialismo, su necedad lo hacen ver insensible ante la petición de David. Y así terminamos este apartado. ¿Cómo es que Nabal responde a David? El segundo apartado, vamos a ver este pasaje ahora del verso 13 al verso 35. Y vamos a ver, aparece en la historia la mujer que nos habla, el verso 2, Abigail, la esposa de Nabal. Le he titulado este segundo apartado, la sabia decisión de Abigail y su encuentro con David. Voy a ir saltando algunos pasajes, no voy a ir leyendo todo. Vamos a iniciar ahí en el verso 13. Sígame, por favor. Entonces David dijo a sus hombres, cuando los hombres llegaron con David, David les dijo a todos sus hombres, eran 600 hombres, pero solo les dijo a 400, cíñase cada uno en su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. ¿Cuántas veces vemos aquí repetida la palabra espada? 3 veces. Las mismas veces que en el versículo 6 vimos repetida la palabra paz. Esto nos hace ver cómo David, en venganza de ese rechazo que tuvo, David dijo, le dice a Nabal, la paz sea contigo, y que la paz. Y cuando David es rechazado, dice la palabra de Dios en el verso 13, 3 veces David usó la palabra de espada. Dice la palabra de Dios que David le dijo, toma tu espada. Él se ciñó la suya y subieron tras David 400 hombres y dejaron 200 en ese lugar cuidando las cosas. ¿Qué es lo que buscaba David?
¿Qué cree usted que iba a ir David con la espada ceñida? ¿Iba a ir solamente esperando una confrontación verbal? No. Iba dispuesto a matar a Nabal. Más adelante la Biblia nos enseña que no solo iba a ir dispuesto a matar a Nabal, sino a todos los de la casa. ¿En serio, David? La palabra de Dios nos revela mucho cuando alguien actúa conforme a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento es muy común cuando alguien le preguntaba, incluso David y ahora el muerto Samuel, le preguntaban a Dios cómo es que tenían que desarrollar tal situación. Josué lo hacía muy seguido, Moisés de la misma manera. Pero en este pasaje no vemos que David busque la dirección de Dios. No vemos que David vaya a buscar cuál es la voluntad de Dios. Señor, me han rechazado, ¿qué debo hacer? No busca la dirección de Dios, se ciñe su espada y va en busca de sangre. El verso 14 aparece, usé la palabra al inicio de 3 personajes principales, porque hay un personaje que podríamos decir que no es tan principal, que es un personaje secundario, pero que sin él la matanza hubiese sido un hecho. Verso 14. Pero uno de los criados, estamos hablando de los criados de Nabal, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Esta palabra quiere decir los ha tratado mal, los ha desairado, los ha desechado. Verso 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, le dice el criado a Abigail. Nos han protegido, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Y cuando estábamos en el campo, dice verso 16, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Este hombre, este criado, servidor de Nabal, sabía que David no venía solamente a saludar a Nabal. Su vida de ese criado también corría peligro. Acompáñenme con el verso 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal, le dice el criado a Abigail, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El siervo fue y habló con Abigail, porque dijo: no me atrevo ni siquiera a pararme con el patrón para decirle qué es lo que está sucediendo, porque es tan perverso que no puedo ni hablarle. Vean la respuesta de esta mujer. Vean el carácter de esta mujer. Una mujer que más adelante vamos a ver enviada por Dios. Una mujer que actúa sensatamente, con un carácter como el que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. No solo la mujer y la mamá hoy en su día, sino cada uno de nosotros, hermanos. Aún siendo hombres, podemos identificarnos en hacer lo correcto, como lo hizo Abigail. Verso 18. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos.
Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. ¿Alguna vez, hermano, usted ha estado en un problema así? Cuando usted actúa de buena manera con alguien, cuando usted actúa buenamente con alguien y esta persona le responde de una manera equivocada, le responde mal. ¿Se ha encontrado en alguna situación? David se encontraba en esta situación. Había cuidado de esos hombres. David esperaba tener por lo menos una retribución de Nabal, y había recibido, en lugar del bien que esperaba, David había recibido un mal. David se convierte por un momento en otro Nabal, con sus diferencias, pero al fin insensato, necio, lleno de esa venganza que él buscaba con Nabal. Si Abigail hubiese fallado en esta comunión que busca con David, una matanza es lo que hubiese sucedido en este pasaje. Y vamos a ver cómo termina este segundo apartado. Fíjese lo que dice el verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. Abigail sabía que David era el ungido, por eso va y se postra ante sus pies. Sabía que iba a ser el próximo rey de Israel. Abigail le dice: no hagas caso, que el pecado de mi marido, ¿qué dice? Caiga en mí. Por eso teológicamente creemos, hermanos, que Abigail es un tipo de Jesús. ¿Qué papel usó? ¿Qué papel tomó Abigail entre Nabal y David? ¿Qué papel tomó? Fue intermediaria. Intervino entre la muerte segura que ya iba a haber en la casa de Nabal. Y Abigail dice: que el pecado esté sobre mí. Hermanos, cada uno de nosotros somos ese Nabal. Somos insensatos. Hemos nacido llenos de pecado. Veíamos hace 8 días cómo David en el Salmo 51 decía: en pecado me concibió mi madre. Haciendo referencia que el pecado, hermanos, todos nacemos con ese pecado. Todos nacemos con esa maldad. Todos nacemos haciendo lo malo, dice la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno. Así lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 10. No hay justo ni aun uno. Y haciendo referencia a lo que Abigail dice, que ese pecado recaiga en mí. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros éramos Nabal. Nosotros somos ese Nabal.
Jesús es un tipo, Abigail es un tipo de Jesús en este pasaje. No podemos ver el Antiguo Testamento sin ver el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene una conexión con el Evangelio. Recuerde que toda la ley fue escrita como un ayo, como una nodriza para llevarnos a Jesús. Y este pasaje nos muestra cómo en ese carácter de Abigail está el carácter de Jesús. Le dice a David: no tomes en cuenta el pecado de este hombre. Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. Jesús en la cruz del Calvario dijo: tú eres un hombre pecador. A cada uno de nosotros nos dijo: tú eres un hombre pecador, pero por el amor que te tengo, yo voy a tomar tu lugar. Lo único que tú necesitas es arrepentirte del mal que has hecho. Más adelante vamos a ver cómo es que Nabal no se arrepintió del mal que había hecho. Pero David sí se arrepintió. Vamos a continuar. Hasta aquí podemos ver cómo es que reacciona una persona que ha hecho bien a otra y a consecuencia de su buen trato es pagada con un mal. ¿Has sido víctima, hermano, de alguna ingratitud? ¿Cómo reaccionaste? ¿Reaccionaste como David? ¿Te ceñiste tu espada y dijiste: vamos a buscar a este insensato? ¿Te ofendes fácil, hermano? De repente eres alguien a quien te dicen algo y te ofendes rápidamente. ¿Eres alguien de los que vas en el auto y alguien hace una maniobra y de repente bajas los vidrios y ya estás bajándote, ciñéndote tu espada? No la has sacado todavía, pero te bajas y te ciñes tu espada y buscas a ese Nabal, a ese necio. Alguien te ha hecho mal y de repente, o te han dicho una mala palabra y de repente reaccionas de una manera agresiva y buscas hacer la venganza ya. El deseo de venganza es como un veneno en nuestras manos y puede permanecer por años en nuestras vidas. David debió pasar por alto la ofensa. Escuche bien esto. David debió pasar por alto la ofensa, pero no lo hizo. Iba destinado a matar la casa de Nabal. Antes de entrar al último apartado, quiero contar una historia que escuché esta semana preparando el sermón. Yo casi no juego el tenis, pero ustedes seguramente conocerán mucho los que viven aquí en Lomas por el club de tenis que se tiene de Serena Williams, la tenista. Tenía una hermana también profesional. Cuando ellas eran pequeñas, la historia es una historia real, cuenta que su papá había tenido una confrontación muy fuerte con un hombre y quiso matarlo. Las niñas eran jovencitas, ya practicaban, el papá practicaba también el tenis. Tomó su pistola, se ciñó su pistola a este hombre y salió en busca del hombre. Del otro lado de la calle dice la historia que vio
El papá de estas tenistas vio al hombre, sacó su pistola y se dirigió corriendo hacia él para vaciarle la pistola. Antes de cruzar la calle, un auto se atraviesa en medio y ese auto le vacía la pistola al otro hombre a quien el papá iba a matar. Ya no fue necesario, es una historia real, ya no fue necesario que el papá descargara la pistola. Temblando de miedo, regresó, se volvió a ceñir su pistola y se fue. ¿Cuál hubiese sido la historia si este hombre hubiese terminado lo que quería? No sé si las hijas hubiesen llegado. Creo que Serena Williams es la tenista más importante en mujeres, creo, hasta el día de hoy. No sé cuántos campeonatos, slam creo que le llaman, ha ganado. ¿Qué hubiese pasado con ella? ¿Qué hubiese pasado con su hermana, quien también llegó a tener muchos campeonatos? Su vida hubiese cambiado completamente. No sé qué hubiese pasado con la vida de David si hubiese concluido lo que iba a hacer. Sin duda, hermanos, la venganza es un veneno que nos puede consumir y destruir no solo a ti, sino a tu familia. No lo vamos a leer, pero el pasaje más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 16, nos narra cómo David, ya siendo rey, lo estaban apedreando y David dijo: déjenlos, que sea el Señor que se encargue de hacer justicia. David había aprendido la lección. Años después, pero ya siendo rey. Los siguientes versículos, del 22 al 27, del 23 al 27, nos habla es como Abigail va y se postra y le dice a David todo lo que trae, para que lo que David quería hacer en contra de Nabal dejara de hacerlo, y que escuchara la petición de Abigail. David se arrepiente del mal que había decidido hacer a Nabal y a toda su casa. Vamos al verso 32. Verso 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David reconoció el mal que iba a hacer. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Estoy en el verso 34. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Así termina este segundo apartado, arrepintiéndose David del mal que había hecho. Y vamos a ver al último apartado, que tristemente Nabal no se arrepiente del mal que había hecho, y Dios trae un juicio sobre Nabal. En este último apartado, del verso 36 al verso 34, el Señor
hiere a Nabal, así le puse este tercer apartado, el Señor hiere a Nabal hasta la muerte, y David toma a Abigail por mujer. Dice el verso 36: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. ¿Recuerdan lo que les comenté? El banquete era porque estaban trasquilando o estaban esquilando las ovejas, hacían un gran banquete para los esquiladores. Y el corazón de Nabal estaba alegre. ¿Qué quiere decir? Que estaba tomado, estaba borracho y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Verso 37: pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Nabal le dice a Abigail: ¿qué hiciste qué? ¿Que le diste qué cosa a quién? ¿Que fuiste a buscar a este hombre? Yo me imagino un infarto cerebral, algo pasó en la vida de Nabal. Dios le había dado una última oportunidad a Nabal y le dio 10 días todavía. No sé si Nabal pudiera estar aún en medio de esa enfermedad consciente, pero Nabal no se arrepintió. Usted y yo somos ese Nabal, hermano. Jesús vino a morir en la cruz por tu pecado y por el mío. Ha intercedido por nosotros en la cruz del Calvario, entre la ira de Dios y la salvación eterna. Así como Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío, Él nos ha dado una oportunidad para arrepentirnos. David tomó esa oportunidad y se arrepintió del mal que iba a hacer. Pero Nabal no. ¿Qué carácter quieres mostrar tú en esta mañana? Dios te ha dado esa oportunidad de venir a Él, y en lugar de ir a una muerte eterna, de condenación eterna, segura, te está dando la oportunidad de que vengas a Él y disfrutes de la vida eterna. Dice la palabra de Dios que lo único que Dios quiere es nuestro corazón, que vengamos a Él en arrepentimiento, entreguemos nuestra vida. Juan 3:36 dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, en Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios llegó sobre Nabal. Nabal no se arrepintió y el juicio de Dios tomó su curso sobre Nabal. ¿Qué estás esperando, hermano? ¿Qué estás esperando, amigo? Cada día es una oportunidad que Dios nos da para venir a sus pies y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de la vida que yo he llevado. Me arrepiento de vivir lejos de ti. Te he escuchado durante muchos años. He escuchado de ti, pero no he entregado mi vida. No me he arrepentido de la vida que llevo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que te impide? Tal vez Nabal no tuvo esos 10 días de gracia porque su mente pudo haber quedado
totalmente fuera de sí. Tal vez Nabal, en el momento en que dice que cayó una como piedra, tal vez en ese momento se desconectó, tal vez no tuvo oportunidad para tener un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Caer a lo mejor en una enfermedad y que tengas 2, 3 meses, 6 meses para poner a cuenta con el Señor? ¿Un día, 2 días? ¿Y qué tal si te pasa como Nabal, que no tienes oportunidad de nada? Un infarto fulminante, una enfermedad cerebrovascular que no te permita tener una comunión con Dios para decirle: me arrepiento. ¿Eso esperas? Allí está la cruz. Solo necesitas venir a Jesús y arrepentirte de tu pecado. El pasaje, el último apartado, termina de esta manera: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. ¿Qué estaba diciendo David? De él es la venganza, no mía. De él es la venganza. Romanos 12:19, el apóstol Pablo dice: no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gracias a Dios por la intervención de Abigail, porque si no, David hubiese pagado mal. Mía es la venganza, hermano. Si tú has pasado por un momento como David, hermano, haz caso omiso. La venganza es del Señor, no tuya. No te manches las manos. Dile al Señor: te entrego esto, Señor, porque me están dañando, me están perjudicando, me están haciendo mal. Que tu siervo no sea avergonzado. Y el Señor tomará cartas en el asunto. Los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Así termina el pasaje. Así termina toda esta enseñanza. Después de que David se entera de la muerte del necio, manda a sus siervos para traer a Abigail como mujer. La enseñanza, hermanos, acerca de este siervo es que muchas veces, muchas veces actuamos de esa manera. Creemos que tenemos, o lo poquito que tenemos, creemos que nosotros somos los autores de esa pequeña o gran fortuna. Recuerda el pasaje de hoy. Abigail es un tipo de Jesús. Y Jesús quiere mediar entre ese pecado que usted tiene directo a la condenación eterna. Y voy a concluir con un versículo de Lucas y le voy a invitar a que se ponga de pie. Lucas capítulo 12. Del 16 en adelante. Lucas capítulo 12, del 16 al 21.
Hermano Adrián, ¿podríamos ayudar a las personas a buscar aquí adelante de usted el pasaje de Lucas? Aquí al frente de usted, aquí. Venga. Lucas 12, del 16 en adelante. El Señor Jesús, dice el verso 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, como come, bebe y regocíjate. Acompáñenme todos juntos en el verso 20. Pero Dios le dijo: Nabal, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Incline su rostro. Padre Santo, líbranos, Señor, de ser un Nabal. Líbranos, Señor, de ser como David al tomar venganza, Señor, por su propia mano, buscando, Señor, la muerte, buscando herir a quien él había hecho bien, pero recibió mal. Líbranos, Señor, de tomar un carácter como este hombre necio de Nabal. Podemos ver cómo hizo mal y no se arrepintió. Podemos ver cómo David, a punto, Señor, de causar una matanza, tú intervienes a través de la vida de Abigail. Así como tu Hijo Jesucristo, Señor, intervino en nuestras vidas para darnos vida eterna. Así como algún día nosotros fuimos a tus pies para pedirte perdón en arrepentimiento, así te ruego, Señor, que tomes el corazón de aquella persona que hoy ha escuchado este mensaje, y que sea tu Espíritu Santo el que no lo deje en paz hasta venir de rodillas delante de ti y no ser necio como Nabal, sino entendido como Abigail, arrepentirse de su pecado como David y buscar, como hizo David, darte la gloria y la honra. Gracias por estos personajes, Señor, que nos animan a dejar a un lado las cosas, Señor, que no te agradan, pero también como David en ese arrepentimiento, como Abigail con esa sabiduría, con ese entendimiento tuyo, mostrar un carácter que te agrada a ti. Usa nuestras vidas para tu gloria. Si hay alguien en este momento, Señor, que dejando atrás su pecado quiere venir a tus pies, yo te ruego, Señor, que tomes su corazón y no le desprecies. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.